Bueno, después de algún tiempo, ¿no? Tuve algunos inconvenientes. Eh, Vamos a seguir Derecho Público. Esto. Había grabado una clase y no sé, los milagros digitales que se pusieron mal. No la subí. Nosotros habíamos visto, en realidad estamos viendo todo el sistema de derechos y lo ubicamos en la primera parte de la Constitución porque en su sentido instrumental todo el sistema de derechos y garantías resulta como el límite al ejercicio del poder. El poder se lo crea, se lo limita, se lo crea en el momento constituyente. Hay declaraciones, este es un Estado, es federal, es democrático, su gobierno es representativo, es republicano. Se limita en el sentido de que antes que sea ejercido existe un sistema de derechos que antes de la transferencia, o sea, hay un poder que desde el Estado soberano del pueblo se transmite al Estado para ser ejercido por el gobierno. Ahí no regaló ninguna palabra. Entonces de ese estado de soberanía se transfiere ese poder. Dice, bueno, el Estado va a tener poder, pero no es un poder absoluto como el de los monarcas. ¿Dónde está la limitación? En eso, ¿no? Dice, bueno, miren, acá va a haber un poder que va a tener el Estado, que se va a ejercer, pero hay determinadas limitaciones. Entonces hay una enunciación, y ya expliqué la diferencia, que son enunciativos y no taxativos, una serie, un sistema de derechos. Nosotros habíamos hablado de 3 generaciones de derecho, primera, segunda y tercera generación. La primera son los derechos civiles y políticos, la segunda son los derechos sociales y la tercera los derechos difusos. ¿Dónde los identificamos? Bueno, la primera generación, el artículo 14 básicamente. La segunda generación, el artículo 14 bis. Hasta ahí nosotros habíamos formulado la gama de derechos, garantías respecto de esos derechos y la idea que hemos enunciado de lo que es el ejercicio del poder de policía, la limitación al ejercicio de los derechos, de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. Fuimos al artículo 28 y hablamos de la razonabilidad del ejercicio del poder de policía, es decir, la debida proporción entre el medio y el fin regulatorio. Entonces la razonabilidad se entiende eso, ¿no? Como que no debe excederse. Las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos no deben entenderse como la negación de los mismos, o sea, no deben alterar la sustancia. O sea, la limitación debe ser razonable, proporcionada, la mínima indispensable para hacer posible el ejercicio del derecho de todos. Y bueno, ya habíamos hablado qué pasaba cuando entraba en conflicto, ¿no? De la supremacía de dos derechos. Habíamos hablado del caso Ángel Petitio con el diario La Nación. Bueno, la reforma constitucional, como lo hemos explicado varias veces, del 94, impidió alterar los primeros 35 artículos, que era el contenido dogmático. Ahora esa base de derechos se amplía a la tercera generación y entonces es necesario desarrollar esa nueva gama. Los constituyentes, en un esfuerzo intelectual literario, llamaron a los nuevos derechos y garantías con el título de Nuevos Derechos y Garantías. O sea, dice así, a partir del artículo 36 de la Constitución hasta el 43, dice Nuevos Derechos y Garantías, que fueron nuevos hace 25 años, 26 años antes que hubieran nacido. Entonces ahora ya no son tan nuevos, pero bueno, en fin. También habíamos mencionado que el artículo 33, los derechos implícitos, que abarcarían a todos los derechos, explicando de que los derechos tienen un carácter enunciativo en la Constitución y no taxativo, ¿no? Al decir que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución no significan la negación de otros que allí no figuren, pues, pero que sí están presentes en virtud del principio de la soberanía del pueblo. Entonces, nuevos derechos y garantías. Bueno, a partir del año 94 se establecen determinadas cláusulas que nosotros la podemos interpretar bajo esos 3 métodos interpretativos que nosotros decíamos. El literal primero lo resuelve claramente, a veces no lo resuelve, en este caso sí, pero también la cuestión historicista.
a una interpretación histórica. Porque ese artículo 36 es la cláusula democrática, se lo llama. Y eso es así por las sucesivas interrupciones del orden institucional que se tuvo en la Argentina, básicamente a partir del año 30, con la década infame, el año 55, en el año 55, en el año 66, alguna debilidad respecto de cómo termina el gobierno de Frondizi también. Frondizi asume en el 58. Hay una especie de putsch institucional en el medio, que lo llevan a Guido al poder, después del 63 al 66 Ilia, después no se termina ningún periodo constitucional. Hay una elección en el 73 por unos meses a Cámpora, que renuncia, se llama elección, gana Perón, muere, lo sucede su viuda, golpe de estado en el año 76, bueno, y así hasta el año 83, que hay la recuperación de la democracia, que tampoco Alfonsín termina su mandato, pero no por una interrupción de facto. Entonces, ¿qué es lo que dice esta reforma constitucional? La reforma de la Constitución dice, en el artículo 36, de la cláusula democrática, que aquellos que interrumpan el orden institucional serán juzgados, serán considerados infames traidores a la patria, lo mismo que es el artículo 29. Respecto de aquellos, y fíjense qué interesante, porque las dos tienen un componente historicista, ¿no? Ese artículo 29 estaba basado, podemos llamarlo una cláusula antirrosista, ¿no? Porque lo consideraba infame traidor a la patria aquel gobernador, legislador, etcétera, que cediera sus atribuciones a quien pudiera ejercer la suma del poder público. Era el esquema que había sucedido en Rosas, entonces esa gran condena por parte de los constituyentes originarios. En el año 94, como es la primera reforma constitucional posterior a toda esta serie de golpes, no todos, por el 57 hay una reforma constitucional, en el 49 también, que ya le hemos hablado, pero en esta oportunidad se dice que aquellos que hubieran participado de estos golpes son infames traidores a la patria, no pueden participar de los procesos electorales, y también son excluidos del beneficio del indulto. Este es un tema especial porque, además, la verdad histórica del momento, en el año 94, habían pasado apenas 4 años de una serie de indultos, y es una serie porque los indultos son unipersonales, en los cuales se le había perdonado la condena a los últimos golpistas, que no solamente habían interrumpido el orden institucional, sino que eran responsables de un genocidio, además de otros que fueron condenados, digamos, por la participación de la Guerra de Malvinas, una serie de cosas. Pero esto era respecto de quienes tenían la participación en golpe de Estado, se los considera traidores a la patria y se los excluye de este tipo de beneficios. Bueno, eso se llama cláusula democrática, por supuesto, en fomento de la democracia. Artículos 37 y 38 son muy interesantes porque tienen más que ver con la función de cuáles son herramientas para el funcionamiento de la democracia. Entonces, fundamental el voto. El voto que no estaba consagrado, ¿no? como un derecho, no es que no estaba enunciado en tal caso. Pero lo que hace, además de enunciarlo, es regularlo bastante, ya mismo con una cláusula operativa en la Constitución. ¿Y por qué señalo eso? Y bueno, porque podría decir el voto es obligatorio y habrá un código electoral, que lo hay, que regule pormenorizadamente cómo es el sufragio. Acá en la Constitución, al mencionar algunas características, lo hace rígido. Es decir, hay una regulación, una reglamentación a través de la ley, que es, nosotros vimos la supremacía de la Constitución, pero que se lo encarga al Congreso. Entonces el Congreso puede sancionar un código electoral y después puede derogarlo.
En este caso, al estar en la Constitución, para reformar estas condiciones, que además están en la parte dogmática, que es donde estarían los contenidos pétreos, haría falta un proceso de reforma constitucional que es bastante rígido. Entonces, ¿cuál es la rigidez entonces que le da el sistema electoral? Bueno, dice, el voto es obligatorio, es secreto y es universal. E igual. Creo que es igual, universal. ¿Qué significa eso? Bueno, condicionar los sistemas electorales. En alguna oportunidad se hablaba de que a veces lo escuchamos, ¿no? Alguna visión un poco reaccionaria que dice, bueno, no pueden votar todo igual, ¿no? Un tipo que tiene un doctorado, que tiene una maestría, o que es un profesional, o que es el presidente de una cámara de empresarios, lo que fuera, que un científico, no sé, gente que tiene una capacidad de análisis superior. Bueno, no, eso no funcionaría. Con lo cual no existe la posibilidad de establecer lo que se llama voto calificado, ¿no? Porque el voto es igual, es universal, todos votamos, no se lo puede excluir a nadie, es igual, un voto va a valer uno, paradigma liberal. El voto de la mujer, ¿no? Es universal. Hasta 1952, a 100 años de la creación del Estado, las mujeres no votaban. No voy a hacer ese chiste misógino que dicen a partir del año 52 el declive de la economía argentina, los últimos 70 años y esas cosas. Porque no es cierto, pero bueno, es un chiste machirulo que lo solemos escuchar. 1952, el voto de la mujer. Y respecto a que el voto es igual, el secreto es obligatorio, no siempre lo fue. El voto recién fue secreto a partir de 1912, con la ley Sáenz Peña, tras una serie de luchas importantes que enarboló fundamentalmente la Unión Cívica Radical, ¿no? Que nace por eso, nace por una verdadera democracia, por la inclusión, y etc. Entonces, todo esto, por supuesto, lo van a encontrar en el libro de Vidal Campos y el otro de la cátedra que le mandé. Por supuesto, también siguiendo la Constitución. Lo que yo les pido es que extiendan un poquito más, que lean. Tuvieron un tiempo importante, lo tienen, para ampliar el concepto, o más que nada, yo le doy un indicio, le voy dando una guía para que le otorgue mayor carnadura al asunto. Bueno, entonces ahí en este artículo 37 nos va a hablar del voto. Va a hablar de la igualdad, el tema de la mujer, la inclusión. Y el artículo 38 es interesante también, muy interesante, porque habla de los partidos políticos. Los partidos políticos no eran mencionados para nada hasta 1994. Jamás. Se hablaba del voto, se hablaba de la representatividad, de la representación, de la proporcionalidad, pero no se hablaba de los partidos políticos. Tal es así que los partidos políticos fueron más que nada reconocidos desde la fuente jurisprudencial. Recuerden que hablamos de la fuente. Desde la fuente legal, la ley 23.298, la ley orgánica de los partidos políticos, en su momento los fallos, ¿no? Diciendo, la Constitución decía, bueno, si renuncia uno tiene que haber elecciones otra vez. Imagínense ustedes, 257 diputados, uno renuncia o se muere o se va al exterior o cualquier cosa, ya por cada uno hacer una elección es difícil. Entonces hay una situación de listas, de titulares, de suplente, y que explica cómo es el corrimiento. Hasta el día de hoy hay toda una cosa, una interpretación difícil de esto. La justicia interviene mucho. La última intervención fue el caso del senador por la provincia de Neuquén, ¿no? A quien le correspondía, porque en virtud del sexo, ¿no? Y por eso, al morir Quiroga, Pechi Quiroga hace poco, lo sucede Lucila Crexwell,
Kerxel, que es de la provincia de Neuquén, porque ahí se alteraba, ¿no?, que en las listas de senadores tienen que ser un hombre y una mujer, pues son listas incompletas, se eligen 3 senadores, la lista incompleta es porque contempla 2 candidatos. Ustedes, los que viven en Ciudad de Buenos Aires, el año pasado votaron senador, y el partido que sale segundo pone el primero y el segundo queda afuera. Entonces la cuestión se termina dirimiendo judicialmente. Pero bueno, es importante porque en esta oportunidad habla de los partidos políticos. La primera vez que se mencionan los partidos políticos y los define como instituciones fundamentales de la democracia. Eso dice el artículo 38. Y además dice que deben tener una carta orgánica, que debe respetar la cuestión de género, y entre otras cosas habla de un punto muy importante, que es que el Estado contribuye al sostenimiento de los partidos políticos, contribuye, con lo cual no deja fuera el aporte privado, pero debe haber una regulación sobre eso. Hay una regulación por las dos cosas. ¿Cuánto es la contribución? Entonces hay un fondo, se llama el Fondo Partidario Permanente, un coeficiente que se llama unidad de elector, y que reúne la cantidad de votos que se saca proporcionalmente, etcétera, etcétera, y con eso se sostiene a los partidos políticos. Es importante porque si los intereses que representan los diputados, los senadores, en el Poder Ejecutivo, etcétera, tienen que ver con el Estado, está bien que el Estado sea el que lo sostenga y que asegure una cantidad. Y respecto a los aportes particulares, tiene que estar regulado, ¿no? Siempre hay un escándalo en el mundo. Hay una señora que escribe respecto de esto, Delia Ferreiro Rubio, creo que actualmente es la presidenta de Transparency International. Escribió mucho. Tiene un concepto que ella es el del voto informado, y una de las informaciones que necesita es el ciudadano, para poder emitir su voto con calidad, es saber quién sostiene, quién financia estos partidos políticos. Y pone el caso de la petroquímica Sandoz, que financiaba, en realidad pone el caso del partido verde, un partido ecologista francés, que era financiado por la petroquímica Sandoz. Cuando los votantes tomaron conocimiento de que una de las petroquímicas, que era una de las más contaminantes del medio ambiente, decidieron sacarle el apoyo y no lo votaron más. Porque uno debe pensar, un ciudadano puede hacer un aporte, el Estado hace el aporte porque son instituciones fundamentales de la democracia, un particular puede apoyar a un partido porque coincide con sus ideas, pero ¿por qué un empresario aportaría? Teóricamente, cuando hay un desembolso, ustedes saben, estudiantes de ciencias económicas, el costo es el sacrificio económico necesario a la espera de un bien futuro, ¿no? Si hay un aporte por parte de un empresario, probablemente se espere que haya una correspondencia, ¿no?, con ese aporte. Entonces se permite el aporte con determinados límites. Hay empresas que pueden aportar y otras que no. Aquellas que son prestadoras de servicio público, que estén altamente reguladas, los sindicatos, hay un montón de entidades que están vedados, que no pueden hacer un aporte. Y respecto sobre la cantidad a aportar, de los particulares también hay un límite. El último, no la última elección, sino la anterior, hay un gran cuestionamiento sobre la elección de la gobernadora Vidal, ¿no?, respecto de la base de aportantes. Hay un dibujo muy importante ahí, porque tomaron el padrón de los beneficiarios de un plan social, pusieron 500 personas y esas 500 personas no habían aportado. Entonces hay un doble problema. Primero, que hay una mentira. Segunda, si ese dinero estuvo, ¿quién lo aportó? ¿Y con qué interés? Uno puede desconfiar y decir, bueno, debe ser algún empresario oculto, o peor todavía, si hubiera salido del Estado de una manera irregular. Pero siempre es bueno saber, tener el voto informado de cómo se financian los partidos políticos, básicamente en su fase electoral. También tenemos el resultado de los famosos cuadernos, que los empresarios que aparecieron diciendo, no, eso no era plata de corrupción, sino que eran aportes que hacíamos a las campañas electorales, pero que lo hacían por fuera de la regulación. Eso sí, ¿por qué decían eso? Porque tienen una pena mucho menor
o sea, una pena que no está condenada con la cárcel. Es importante entonces el tema del financiamiento de los partidos políticos, saber de dónde sacan los recursos para poder establecer que no haya otro compromiso que no sea con el de sus ideas, sus valores y sus propuestas, para ejercer en los órganos de gobierno del Estado. Bueno, y hay un último punto muy interesante de ese artículo 38, es que dice que el Estado, los partidos políticos deben, es el Estado el que ayuda a sostener la formación de sus dirigentes. Ese es un tema para mí particularmente clave, porque podemos tener dirigentes que sean honestos, que sean transparentes, pero si no tienen la capacidad y no tienen el conocimiento, no alcanza. Entonces, ¿qué debe tener un partido político? Bueno, debe tener cuadros, porque si no estaríamos en estas cuestiones que siempre nos da la sensación de que hay ciertos conflictos de interés. Porque ¿a quién ponemos el presidente del Banco Central? ¿Quién es el secretario de Finanzas? Y bueno, vamos a terminar llamando a el CEO o el CFO de un banco internacional. O en industria se termina poniendo de ministro al gerente de producción de una industria importante o de la Unión Industrial Argentina. Entonces ahí hay una crisis del sistema de la representación general frente al neocorporativismo. Y también, bueno, hay un desvío del interés general. Si yo tengo que poner, bueno, pasó incluso en el último gobierno, el secretario de Agricultura o ministro de Agricultura había sido el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Entonces, al momento de que el Estado tenga la decisión de poner una política regulatoria respecto de alguna actividad, si alguien estuvo al frente de esa actividad o terminando la gestión pública vuelve a esa actividad, ahí está la gran pregunta. ¿A qué interés responde? ¿Cuál es la motivación que tiene ese funcionario público? ¿La de sostener los objetivos del Estado o la de sostener y defender los intereses del sector, de donde viene y de donde seguramente volverá? Lo mismo va para el tema petrolero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sabia reflexión tiene ese artículo 38? Fue impulsado por el expresidente Alfonsín. Bueno, es que los partidos tengan cuadros especializados en finanzas públicas, en recursos energéticos, en educación, en salud, para que cuando lleguen accedan con cuadros al gobierno o sean asesores de aquellos que tengan que ocupar un cargo importante. Por eso está bien la idea de la estabilidad de los partidos políticos. Hoy en día, paradójicamente, después del año 94, empezando este siglo, los partidos políticos no tienen la preponderancia, si bien todavía tienen el monopolio de las listas de los partidos, de los candidatos, no tienen esa preponderancia de otros tiempos y están nucleados básicamente en alianzas electorales o coaliciones de gobierno que son bastante impropios de un sistema presidencialista. Fíjense, Estados Unidos sigue siendo el bipartidismo, o son republicanos o son demócratas, pero bueno, ese es otro debate, siempre teniendo en cuenta la importancia de los sistemas electorales, que, como decía Gianfranco Pasquino, un politólogo italiano, decía: el sistema electoral condiciona el sistema de partidos. Eso por un lado, y por el otro lado, la idea esta de otro constitucionalista, Jorge Banossi, está retirado ahora, pero vive el señor, que dice: ningún sistema electoral es neutro. Eso es para tener en cuenta también. Bueno, entonces con esto el artículo 38. Y ahora vienen dos artículos importantes, una pequeña pausa y lo contamos, que es el 39 y el 40.